La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bueno, Sandro Raspo, un placer tenerte en Mundo Agro y en primer término consultarte acerca de, en base a lo que venís trabajando, los ensayos que vienen realizando, la tarea que ustedes vienen predicando en cuanto a la utilización de una solución tecnológica muy sencilla, de acuerdo a lo que vos has planteado alguna vez y económica, como es cultivos de servicio. ¿Les puede ayudar a los productores en el contexto que estamos viviendo, creciente aparición de malezas y sobre todo falta de humedad en el suelo? Buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a la gente de Mundo Agro. Mira, los cultivos de cobertura siempre ayudan y básicamente han venido a quedarse en semi-reemplazo de las pasturas. Si vos me preguntás a mí y quiero generar carbono y quiero proteger el suelo y quiero tener diversidad y quiero tener carbono, pero también quiero tener nitrógeno, y yo te digo, sembrate una pastura perenne, ponete hacienda, practicá la ganadería. Ahora bien, en el contexto del país que vivimos no es posible, se han ido los alambres, se han ido las aguadas, es complicado el tema de la ganadería, complicado el tema personal de la ganadería. Yo en casi todos los campos que atiendo trato de poner un sistema ganadero para dar diversidad. Así que bueno, empezamos a atarnos a los cultivos de cobertura, que no son nada más ni nada menos que un parche verde o un parche de vida en un momento del año que no hay vida. Y eso lo que ha hecho es ir transformando la tierra para plantar a un suelo para cultivar. ¿Y a qué me refiero la tierra para plantar? Nosotros tenemos un sistema agrícola muy industrializado, muy de ser manejado por gerenciadores agrícolas, que miraron el Excel, que miraron el protocolo, que fueron a la agronomía, que metieron el insumo y que practicamos la agricultura. Así lo hicimos, no le fue mal al país, ojo, no estoy criticando quienes hacen esa agricultura, pero lamentablemente en los últimos 30 años los suelos han perdido drásticamente el carbón. Una de las maneras de recuperar ese carbón, una de las maneras de recuperar esa diversidad es utilizando cultivos de cobertura. Ahora bien, ¿qué es cultivo de cobertura? ¿Para qué y por qué? Yo he tenido la suerte de que he tenido de profesor a quien creo que hizo el puntapié inicial en la Argentina, que es el doctor Alberto Quiroga, del Intanguil, y él siempre nos enseñó, ni nos dice, che, un cultivito, como le dice Beto, un cultivito de cobertura. ¿Por qué y para qué? Y ahí empezamos a discutir, ¿por qué y para qué? Bien. Yo conozco un poco, no conozco mucho la zona de Córdoba, pero conozco lo que es la parte de Ascochinga, conozco Villa Totoral, conozco el sur de Córdoba, donde prácticamente tenemos los campos nosotros, o sea, conozco algo de la región. Y básicamente el problema que tienen los cultivos de cobertura no es el agua, sino eso nos lo puede explicar Javier Ventura. Javier Ventura, un chico de Córdoba, que hace cultivos de cobertura en el Chaco. 500 milímetros. Beto Quiroga los empezó a hacer en Dorila, 600 milímetros. Beto, ¿por qué los hizo en Dorila? Control de erosión. Pero a su vez se dio cuenta que al cubrir el suelo, ese suelo en vez de evaporar agua, evapotranspiraba por las plantas. Entonces, la cosecha de agua
al momento de la siembra del cultivo era igual con o sin cultivo de cobertura. En Dorila y en el Chaco. Te estoy nombrando dos zonas muy distantes, Sí. debe haber 900, 1000 kilómetros, 800 kilómetros, que tienen el mismo resultado. Ahora bien, y ahí es donde nosotros tenemos que tener el pulso para manejar un cultivo de cobertura. Y empezar a conocer cuánta agua almacenan esos suelos. Si nosotros tenemos suelos que almacenan poco, tarro chico, le digo yo, el tarro es chico, cuando te digo tarro chico es como nuestro campo, que a profundidad efectiva almacenamos 80 milímetros, 90 milímetros, no tengo apuro en quemar ese cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque ese cultivo de cobertura me va a generar más carbono, ese cultivo de cobertura me va a generar más raíces, y la única manera de poner el dióxido de carbono que está en el aire, en el suelo, capturar ese dióxido de carbono, es vía las raíces. Y lo interesante de la captura de ese carbono es que el 40% del total del carbono de esas raíces se entregan al ciclo productivo siguiente. Entonces, y ahí es cuando mucha gente, muchos colegas me dicen, ¿qué hago con el cultivo de cobertura? Si vos tenés tarro chico, 70, 80 milímetros, no te apures a quemarlo, porque si no te llueven 70, 80, no vas a sembrar nunca. Ahora, cuando vos tenés una muy buena capacidad de almacenaje, ahí no jugués con fuego. Ahí no podés secar más de 40, 50 centímetros de suelo. ¿Por qué 40, 50 centímetros de suelo? Porque nuestros suelos agrícolas en la Argentina almacenan por centímetro aproximadamente entre 0,8 y 1,2 milímetros. Entonces, cuando yo te digo, vos secás 50 centímetros, sé que con una lluvia de 40 a 60 milímetros, recompusiste el perfil. Ahora, y es fácil tenerlo, cuando vos secás un cultivo de cobertura, 40, 50 milímetros. Ahora, hablar de secar 1 metro, y ahí es como dicen en mi pueblo, ahí te quiero ver, escopeta mal cargada. O sea, es complicado. Es complicado porque vos necesitas una lluvia de 100 milímetros toda junta para mojar eso. Sí. El gran secreto es como no tengas un sándwich seco entre la parte húmeda del suelo, la parte subsuperficial del suelo y la parte superficial. Entonces, tu management, tu manejo, depende de conocer eso, por un lado. Por otro lado, depende también hacia dónde vas. Por ejemplo, si vos vas con un cultivo de cobertura de leguminosas a maíz tardío, sí o sí vos tenés que dejar esa vicia que se exprese. Y para que esa vicia se exprese, necesitamos que tenga por lo menos 25 a 28 días de 24 grados centígrados, promedio, 22, 24 grados, y a su vez necesitamos por lo menos 70, 80 milímetros. ¿Qué te estoy diciendo? Que entre septiembre y octubre te lluevan 70 o 80 y que haga calor, para que esa vicia se desarrolle. Yo, de las especies que he probado en Córdoba, la vicia me ha gustado mucho, una de las que mejores resultados dio. Y vos podés ir a maíz, y lo interesante de ir a maíz con una vicia, tiene dos cosas interesantes. Uno es el impacto ambiental, que cuando vos haces una vicia, pasás un rolo, gastás muy poquito herbicida, pero casi nada, y podés ir a un maíz. Y lo otro interesante es que prácticamente no tenés que usar fertilizante nitrogenado, con todo lo que conlleva el fertilizante nitrogenado, con el tema de la huella del carbono, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, ojo con la vicia, porque la vicia es nuestra amiga, es la reina de los cultivos de cobertura, pero el problema que tiene es que cuando vos te pasaste del 25-30% de floración, ahí sí te saca entre los 60 y los 80 centímetros, te seca el suelo. Ajá. Es decir, cuando tiene ese nivel de desarrollo de mata
por encima del suelo que se ve realmente muy impactante como cultivo de cobertura, pero que tiene, imaginamos que en una de esas el desarrollo radicular mucho más extendido y en una de esas termina complicando. Exactamente. Por el otro lado, donde tenés suelos pesados, como en la zona de Jesús María que hemos encontrado en algunas reuniones, es muy interesante porque ¿qué pasa? Si esos suelos pesados tienen una humedad interesante en el otoño, esas raíces de vicia perforan y mandan el carbono y el nitrógeno y descompactan mucho. Lo interesante que tiene la vicia es la fijación simbiótica de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno orgánico que le meten al sistema. Que eso hace que en parte nos independicemos manejándolo bien de los fertilizantes nitrogenados. Está bien, entonces la vicia requiere, siendo uno de los cultivos de cobertura más importantes, muchísima atención, sobre todo en el tema del manejo. Nosotros hemos visto muy buenos resultados de vicia en la zona de Río Cuarto, en una experimental en Marcos Juárez, y también en la zona de Jesús María y Montecristo. Se veía como un cultivo realmente bueno en cuanto a lo que genera, ¿no? Es interesantísimo, es fácil de implantar, controla muy bien malezas, fantástico, deja mucho nitrógeno en el sistema, que los sistemas productivos agrícolas argentinos son muy deficientes en nitrógeno. Tienen muchísimo carbono, pero tienen poco nitrógeno. Si vos prestás atención en los campos, vos ves los rastrojos como pasan de un año para otro. Es muy raro que un rastrojo se consuma muy rápido, siendo si no vas hacia el norte del país que hace más temperatura o hacia el oeste. Pero cuando te centrás en la región central o al sur, al sudeste, los rastrojos quedan como momificados porque tienen mucho, la relación carbono-nitrógeno es muy grande. Entonces tienen mucho carbono y poquito nitrógeno, tardan en degradarse. ¿Y por qué te apunto a esto? Porque los cultivos de cobertura, en el 85% de los casos, no deprimen rendimiento por la falta de humedad, por la falta de agua, por el consumo de agua de esos cultivos de cobertura, sino que deprimen rendimiento por el reciclaje de nutrientes. Nosotros empezamos a usar los cultivos de cobertura y fue un salto cualitativo en el control de malezas. Hace 6-7 años, los cultivos de cobertura, el productor argentino vio que usando cultivo de cobertura usaba muchísimo menos herbicida. Empezó a controlar las malezas. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué cultivo de cobertura por excelencia se hace en la Argentina? Centeno. Sí. Hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de centeno. Yo te puedo contar la experiencia que yo tengo en los campos que manejo y en los ensayos que yo llevo, los macroensayos que yo llevo. En la medida de que yo uso centeno y repito centeno sobre centeno, centeno sobre centeno, y hago soja, yo tengo un módulo que hago en una misma parcela, una macro parcela, el mismo cultivo de cobertura. Y es el módulo que yo hago centeno sobre centeno, centeno sobre centeno, y lo fertilizo, está entre los 5 mejores márgenes brutos en 3 años de soja, pero no en rendimiento. ¿Por qué? Porque faltan nutrientes. ¿Por qué? Porque voy con la pala y tengo esponjoso 5 centímetros de suelo o 6. Mientras que donde yo repito vicia, soja, vicia, soja, vicia, soja, es el mejor margen bruto y el mejor rendimiento. A pesar de que para poder hacer soja, no dejo expresar esa vicia a su máxima expresión. Yo al primer primordio floral abierto, corto el ciclo de la vicia, porque en realidad siembro la soja en verde arriba de esa vicia. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo.
compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Contanos, ¿de qué se trata el nuevo producto que lanza Tecnomil? ¿Qué tal, Julio? Estamos presentando Guerrer, la nueva novedad dentro de nuestro portfolio, que es Sulfentrazone 50. La verdad que es una herramienta fundamental para lo que es el control de lo que es Amaranthus, maleza problemática que ya viene desde varios años afectando los campos, no solo de la región de Córdoba, sino de otras regiones agrícolas. Así que estamos aportando esta nueva herramienta y solución para el productor agropecuario. Bueno, ¿y cuál es o sobre qué principio activo está trabajando? Bien, Guerrer, la composición activa es Sulfentrazone 50, es una suspensión concentrada, la formulación, lo que permite una mayor disponibilidad y una mayor persistencia en el sustrato del suelo, que es por ahí lo que se busca en este tipo de activos, tener una muy buena residualidad para controlar todos los nacimientos previos a la emergencia del cultivo. Puede ser soja, está posicionado para maní y girasol también. Estamos hablando de una residualidad entre 30 y 40 días, lo que le permite al cultivo poder cerrar surcos sin ningún problema de maleza. Bueno, Enrique, ¿y este producto ya está en el mercado? Ya está en el mercado, lo lanzamos en el mes pasado, así que ya está disponible para la venta, ya llegó a los depósitos de nuestros clientes, así que esperemos que el productor lo pueda disfrutar. Bueno, sin duda decías, para la preemergencia, una nueva forma también y una nueva herramienta para poder combatir las malezas. Sí, tal cual, viene a formar parte de nuestro portfolio, de una solución más que Tecnomil brinda. Está posicionado, como te mencioné, para lo que es soja, maní, girasol, y se acompaña bien con otros productos nuestros, que es, por ejemplo, Pattern, S-metolacloro, para ampliar un poco más el abanico de control con gramíneas. Así que bueno, estamos muy bien y muy conformes con la performance del producto campo. Bueno, sabemos que ustedes están muy abocados precisamente en la compañía a dar esta pelea, ¿no? Las malezas, uno de los principales dolores de cabeza que tienen actualmente los productores. Sí, tal cual, Julio. Yo como vengo recomendando, si bien estamos viviendo un periodo de pocas precipitaciones, no hay mucha presión de maleza en los lotes, pero sí la recomendación es estar encima, porque en las primeras precipitaciones van a explotar, y lo recomendable es agarrarlas en un periodo, en un estadio de crecimiento inicial para bueno, después no tener dolor de cabeza con escapes o dificultad en el control posterior. Bueno, y se viene la campaña de soja y de maíz, y precisamente hay recomendaciones que ustedes realizan para que esta circunstancia, los nuevos productos, la paleta de Tecnomil, pueda llegar a ser utilizada con recomendaciones por parte de ustedes de la mejor manera. Sí, tal cual, Julio. También tenemos otra novedad que salió junto con Guerrer, que es Heliox Max, su glufosinato de amonio. Si bien nosotros ya veníamos trabajando Helios en una concentración al 20%, innovamos en una nueva concentración que es al 40%, un poco pensado para los escapes en maíces, obviamente que sean tolerantes a este principio activo, que es el glufosinato, los maíces Liberty Link, para el control en post-emergencia del maíz de malezas problemáticas. También lo posicionamos como un quemante por la persistencia que tiene dentro de la maleza y los buenos efectos debido a la alta concentración, que también nos permite disminuir un poco el impacto ambiental que tiene el mayor uso en volumen de principios activos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa, en instantes seguimos con más Mundo Agro por este canal.
Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Días atrás tuvimos la oportunidad de participar con Mundo Agro de una presentación muy importante que ha hecho la compañía Bioter. Sabemos que tienen muchas novedades para anunciar, pero en primer término, ¿qué es Bioter? ¿Qué está produciendo? ¿Y a qué están abocados ustedes en torno a lo que es fundamentalmente su objetivo, que es la producción animal? Bueno, Bioter es una empresa de nutrición animal que ya tiene más de 20 años, ya 23 años en el sector. Nos dedicamos a la elaboración de productos para nutrición animal, núcleos, premezclas, aditivos, alimentos terminados. Tenemos básicamente estamos instalados en 2 negocios clave para nosotros, que es el de cerdos y el de bovinos, de carne y de leche. Nuestra planta y nuestro centro de operaciones está en la provincia de Córdoba, en la localidad de Tiopugio, cerca de Villa María. Y tenemos nuestra administración central y logística en Pilar, provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, ya hace muchos años, además que tenemos certificación de normas ISO y GMP, y el año pasado hicimos una adecuación y una ampliación del área de laboratorio y control de calidad, que, bueno, sirve para darle soporte interno al área de calidad de la empresa y también como soporte de nuestros clientes, ¿no? En los análisis de materias primas y de productos que nuestros clientes necesitan. Así que, bueno, un poco, este es un pantallazo. Tenemos un alcance nacional, tenemos más de 20 puntos de venta a lo largo de todo el país, desde Jujuy hasta Neuquén, y bueno, sobre todo en la zona núcleo, entre Córdoba y Buenos Aires, todo lo que hay alrededor de la 9 es como la zona sobre la que estamos más parados, pero bueno, llegamos a Salta, Tucumán, bueno, a todo el país. Bien, hay un tema que hace un tiempo ha generado, por cierto, para ustedes motivo de orgullo, dado que han presentado un producto que se ha convertido en cierta medida en estrella para lo que significa hoy por hoy el mercado de alimentos fundamentalmente para cerdos. Y esto es este alimento con una reducción importante del nivel de antibióticos. ¿Por qué no nos explicás cómo desarrollaron el producto y qué ha significado esto en el mercado para el productor? Bueno, el producto en realidad es totalmente libre de antibióticos, es el primer producto libre de antibióticos aprobado en SENASA, aprobado por SENASA. En realidad es una línea, ¿no? No es un solo producto, es una línea que cubre los requerimientos y las etapas desde la lactancia, desde que el lechón todavía está en la lactancia hasta los 70 días de vida. Y bueno, y la verdad es que estamos muy conformes porque ya hace más de 1 año y medio, casi 2 años que está en el mercado. Es un desarrollo absolutamente propio. Esto es parte del trabajo que hacemos en el área de I+D. Nosotros tenemos una granja experimental en la cual llevamos adelante todos los ensayos de los productos que están en proceso de prueba, y bueno, cuando el producto definitivamente sale a la calle, al mercado, ha pasado por un montón de etapas de testaje que nos dan a nosotros mucha tranquilidad y, bueno, y a nuestros clientes que nos conocen también, ¿no? Esto les ha dado, por supuesto, a ustedes una garantía muy especial respecto a uno de los temas que a nivel mundial se discuten sobre el tema sanidad animal. Y en este aspecto, digo, ustedes han ganado
una partida o un eslabón muy importante con todo esto. Sí, en realidad esto ya viene de hace muchos años. Nosotros nos subimos un poco al proceso que ya hace muchos años se llevó adelante como conocido como One Health, ¿no? Es un concepto de los años 60 aproximadamente, pero en el último tiempo ganó mucha fuerza. Conceptualmente es la interrelación que hay entre la salud pública, la salud humana, la salud animal y el cuidado del medio ambiente, la salud del medio ambiente. Esto, en definitiva, lo que resume es la interrelación que hay entre estos tres mundos, ¿no? Y cómo todo lo que sucede en uno impacta en el otro. A partir de eso y del concepto de reducción del uso de antibióticos, nosotros hoy pusimos en marcha ya hace unas semanas, unos meses, un programa que es el programa BioTerCare, que es un programa de reducción del uso de antibióticos. Es un programa que se basa en adopción de estrategias nutricionales y relacionadas también con la bioseguridad. Desde el punto de vista nutricional, están enfocadas en la salud intestinal previo al nacimiento del lechón y comprende las etapas de preparación de cachorra, gestación y lactancia. Y la etapa esta que decíamos del lechón desde el nacimiento hasta los 70 días, que ahí es donde encastra la línea One Health. A partir de eso nosotros pensamos que abarcar el tema desde una visión más amplia era muy interesante y empezamos a trabajar también en este otro eje que es el de bioseguridad. Y ahí es donde también nos pusimos a trabajar justamente en la adopción de medidas de bioseguridad que permitan reducir el ingreso de gérmenes patógenos y disminuir también la circulación de gérmenes patógenos dentro de la granja. Y en eso nosotros hemos cerrado en estas semanas también un acuerdo con la firma MS Shippers, una firma holandesa que lo que produce desde hace más de 50 años son productos de limpieza, higiene y desinfección. Es una empresa holandesa con más de 50 años en el mercado, que tiene un recorrido muy, muy amplio en el mercado europeo y ya a nivel global, que es una empresa de alcance global. Así que estamos también muy conformes con este acuerdo que firmamos con la compañía MS Shippers. Bien, todo esto, de acuerdo a lo que nosotros observamos, le da una calidad sanitaria muy especial a un sector que, si bien se ha ayornado en los últimos años, requería, sobre todo pensando en mercados internacionales, una serie de protocolos y de certificaciones especiales para que desde el punto de vista sanitario la carne porcina no quede solamente en la Argentina, sino que se pueda pensar en la exportación. Y sobre todo, imaginando que no solamente podemos vender a China, sino también a la Unión Europea, que tiene desde ese punto de vista protocolos mucho más estrictos. Sí, bueno, totalmente. Creo que este programa que te comentaba, justamente uno de los enfoques apunta a eso, es a la seguridad de lo que está produciendo hoy el mercado, teniendo en cuenta que apunta también a esto que vos decís, a nuevos mercados, una ventana nueva que se abre y que ya se abrió hace algún tiempo y que tiene otras exigencias. Así que claramente nosotros estamos viendo este programa da seguridad cuando uno piensa en esos mercados a los que te referís. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.